Bendecidos, bienvenidos una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano por Dios, una obra sin herir a nadie, pero mostrando evidencias de la verdad, del Evangelio de la verdad, el Evangelio de la gloria, el Evangelio verdadero. Y quisiera comenzar leyendo un versículo que se encuentra en 2 de Corintios 13, en el versículo 8, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a ver la carta de los Efesios, la cual tiene un trazo de la verdad que es recomendable para todo creyente que es honesto, ¿sí? Hablando de la honestidad, es ese creyente que ve la evidencia y dice, estoy equivocado, me han dado mentira, me han introducido un evangelio diferente y voy a renovar el entendimiento, voy a tomar la verdad, voy a tomar el amor por la verdad, no me importa dejando atrás lo que es mentira o en lo que había venido siendo engañado desde el tiempo que llevo creyendo en un evangelio diferente y no lo sabía, pero ahora que lo voy a saber, pues tomo una decisión. Esa es la persona que es honesta, ¿sí? Que es honesta con Dios primeramente, porque le importa más la verdad que agradar a los hombres. Así que vamos a entrar en materia. En Efesios 1:13 dice, en Él, o sea, en Cristo, también ustedes habiendo, verbo pasado, la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos hablado en varios estudios que hemos hecho de que hay una verdad absoluta que fue la que predicó Jesucristo resucitado en toda su gloria en el tercer cielo, en la gracia del apostolado de Pablo. Por eso él dice, vendrá otro que edificará encima, ¿sí?, del fundamento que está puesto. En otro lugar dice, yo puse el fundamento. Entonces, sabiendo que Pablo, según Gálatas 2:7, dice que él recibió el evangelio de la incircuncisión, que no se lo dio ningún hombre, eso está en Gálatas 1:13, del 1:11 al 13, que no lo recibió de ningún hombre, de carne ni sangre, ni los otros apóstoles, sino directamente de Jesucristo. Entonces estamos hablando de la verdad que es después de la cruz, ¿sí? La verdad que es el evangelio de la gloria, de las buenas nuevas. El evangelio de las malas viejas está antes de la cruz, que es la circuncisión, el cual enseñaban los apóstoles escogidos antes de la cruz, ¿sí? Enseñaban la ley, la circuncisión, enseñaban doctrina de pecado, doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque Cristo no había ido a la cruz a destruir el pecado para siempre, a Satanás para siempre, las maldiciones para siempre, no había ido a destruir la enfermedad para siempre. Entonces ese evangelio era verdad hasta la cruz, porque la cruz destruyó todo esto. Y los enemigos de la verdad nacen después de la cruz. ¿Por qué? Porque dicen que Satanás sigue como león rugiente, que las maldiciones siguen, que toda el acta de los preceptos continúa vigente, que la ley de Moisés no fue hasta Cristo, sino sigue vigente. Entonces hacen como si la cruz no hubiera destruido a nadie. Por eso son enemigos de la verdad. Ahora, hablando, dice, en él también habiendo oído la palabra de la verdad. La palabra de la verdad en ese tiempo, Pablo decía, ¿cuánto quiero que estos hermanos vean mi rostro? ¿Por qué? Para poder oír la verdad, tenían que ver el rostro de Pablo y oír como él enseña. Por eso también le dice a Timoteo, tienes que enseñar como yo enseño, ¿sí? Lo que te he enseñado conforme a como yo enseño. ¿Por qué? Porque Pablo traía la mente de Cristo, el evangelio de la gracia en la mente, y nos reveló que lo tenemos en nosotros desde antes de los tiempos y de los siglos. Cuando entramos ¿a qué? Cuando entramos a la verdad, el evangelio de nuestra salvación. Recordando que antes de la cruz no había salvación. La ley no perfeccionó a nadie y para ser salvo hay que ser perfecto. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque la cruz dice que por un solo sacrificio, en hebreo dice, y por un solo sacrificio perfeccionó para siempre a los santificados. O sea, a ti te imputaron una perfección por medio de la fe, ¿sí? No la fe de obras, que era antes de la cruz, sino la fe sin obras, que es la fe que iba a ser revelada, donde tú crees lo que habla la verdad de ti. Entonces dice que habiendo oído el evangelio de la incircuncisión, al cual Pablo más adelante le dice el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, el evangelio de la gloria de Cristo o el ministerio de gloria. Dice, habiendo creído en él, ¿sí? Mire este detalle. Aquí habla de el evangelio, ¿sí? Y aquí dice en él, pero le dan una tilde que significa refiriéndose a una persona. Aquí nos revela ya que el evangelio es la persona de Jesucristo, ¿sí? Cuando tú oyes la verdad del evangelio, son las palabras que se hacen verbo en ti, ¿sí? Para ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero hay un solo evangelio de la verdad, el que predicaba la gracia y el apostolado en Pablo, ¿sí? Porque hay un evangelio diferente. Eso lo encontramos en Gálatas 2:14. Dice que cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad, dije a Pedro, ¿sí? ¿Por qué tú siendo judío obligas a los gentiles y no vives como judío, sino como gentil y obligas a los gentiles a judaizar? Más adelante le dice hipócrita, que vivía en simulación y que era un evangelio diferente. Entonces ese evangelio diferente es la mentira. No estamos hablando del evangelio que predicaban los apóstoles de la circuncisión. Pedro, Juan, Judas, Santiago, ¿sí? Que dejaron cartas después de que Pablo fue quitado, añadidas, que hemos hablado también de esas cartas. Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Santiago y Apocalipsis, que son cartas contaminadas con el evangelio diferente, según Gálatas 2:14, ¿sí? Recuerde que los Gálatas era una iglesia que ya estaba conformada en la palabra de verdad. Por eso les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién, dice, venías bien? ¿Quién los estorbó para que no corrieran a la verdad, sino a un evangelio diferente? Entonces ellos venían bien porque estaban oyendo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se fue y cuando vinieron los de reputación, estos que apóstoles de la circuncisión, que les digo que siguieron predicando como si la cruz no hubiera destruido el pecado, como si no hubiera destruido a Satanás, como si no hubiera destruido las maldiciones, y eso le dieron a los gentiles, y esa es la apostasía que ha recorrido toda la tierra hasta el día de hoy. Entonces aquí estamos haciendo un trazo de la verdad. Por eso dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Estamos haciendo el trabajo por la verdad. ¿Para qué? Para que Dios alumbre los ojos de los escogidos y los predestinados que van a entender, recibir y entender estas verdades y se van a firmar en esa verdad. Entonces, dice en Gálatas 4:16, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le iban a dar los ojos a Pablo para que él se curara. ¿Sí? Me hubieran dado hasta los ojos, dice. Y ahora me hago vuestro enemigo por decirle la verdad. ¿Por qué? Porque hay una sola verdad. Entonces él dice, yo no agrado a los hombres, yo le estoy hablando la verdad. Y eso es lo que hacemos por la verdad, agradar a Dios y no a los hombres. ¿Sí? Entonces el evangelio diferente es de aquellos apóstoles fraudulentos y el evangelio aprobado por Dios, ¿sí? Es el evangelio que predicaba el apóstol Pablo y dejó plasmado en 14 cartas de Romanos a Hebreos lo que es el evangelio de Cristo. Efesios 4:15 dice, mire, sino que siguiendo la verdad en amor. Es imposible, si usted no sigue la verdad en amor, dice que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La única forma de crecer en Cristo, de formar a Cristo, de formar la verdad en ti, es siguiendo la verdad en amor. ¿Sí? ¿Qué es lo que revela la verdad? El amor, pero el amor de Dios. ¿Sí? No el amor del hombre. El amor de Dios, dice, yo aquel que tomo por hijo, corrijo y disciplino. Ese amor que exhorta también
que corrige, ¿sí? Y que comprende, que entiende, que no lastima, ¿sí? Por eso hablamos que esto es una obra preparada por Dios de antemano para que andemos en ella, la verdad, ¿sí? Y la verdad, pues, sabemos que a Pablo le costó que los mismos que había edificado en la verdad hubiesen caído de Cristo y ahora fueran sus enemigos. Pero él amó tanto la verdad, ¿sí? Él tuvo tanto amor por la verdad que continuó sin, le dice, quedé solo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La verdad, pues, ahuyenta al que tiene argumentos de mentira, sobre todo la persona que ha sido engañada, eh, mezclando los dos evangelios, la ley y la gracia, como si fueran uno solo, ¿sí? Pero no, hay una sola verdad y fue la que predicó Jesucristo personalmente, el apóstol Pablo. Dice Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no habla de Jesús en los días de su carne. Habla de Jesús resucitado y glorificado. Recuerde que Pablo dice que hemos muerto por medio del cuerpo de Cristo para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces, el que vivía en un cuerpo de debilidad antes de la cruz, fue a la cruz, nos salvó, nos redimió, nos restituyó, nos santificó por medio del sacrificio y resucitó para entrar en gloria, ¿sí? Por eso está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿En qué? En gloria de Dios. Entonces, si en verdad habéis oído, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de un trazo de la verdad. De pronto hay gente que no ha oído este trazo nunca, entonces no había oído la verdad. O la verdad que le habían dicho que era, estaba mezclada, ¿sí? Con el evangelio diferente que predicaban los demás apóstoles de la circuncisión. ¿Qué? Que fascinaron a los gálatas. No andaban correctamente conforme a la verdad. Entonces, al no andar conforme a la verdad, tenían palabras persuasivas para los niños espirituales. Y eso es lo que sucedió y ha venido sucediendo hasta este tiempo después de que el apóstol Pablo fue quitado. La verdadera mente de Cristo dejó de operar y la verdadera gracia dejó de operar, ¿sí? Y mezclaron una gracia y te mostraron una gracia que te llama para salvación, pero te dice que ahora tienes que hacer obras, ¿sí? Obras según la carne para poder completar la salvación. Por eso hay mucha gente en círculos religiosos o por personas que persuaden a los demás diciéndole casi verdades para luego decirle que tienen que limpiarse de algo que ya están limpios. Pero nunca se ven limpios. ¿Por qué? Porque no le hablan la verdad. Ahora, Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. No hay otra manera, sino por medio de la verdad es que tú te vistes, vestidos del nuevo hombre. En otro lugar dice revestidos. ¿Por qué? Porque tú ya estabas vestido. Lo que pasa es que te pusiste otro vestido, ¿sí? El vestido del primer Adán en la caída, que creías que era pecador. Pero ese Adán, ese primer Adán fue destruido en la cruz y resucitó el postrer Adán Jesucristo. Y en ese Adán es que te tienes que identificar. Esa es tu identidad, ¿sí? Porque si te identificabas con el anterior Adán, ¿sí? Y decías y repetías como el evangelio diferente te hizo repetir de que eres pecador, de que eres una llaga podrida, de que estás lleno de maldad, de que, ¿sí? Como si la cruz no hubiera, ¿sí? Limpiado a nadie. Ahora te tienes que identificar con ese postrer Adán Jesucristo, el cual es santo, perfecto, limpio y como dice acá, creado según Dios en justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que te imputó por medio del sacrificio de la cruz. Eres justo por creer por fe, ¿sí? Pero la fe tiene que crecer para dejar de tener fe en Dios por fuera y tener la fe de Dios sabiendo que cada uno de nosotros es Dios en sí mismo. Dice, y santidad de la
verdad. Estamos hablando que la verdad es un solo evangelio, que es la persona de Jesucristo resucitado, el evangelio dado por el apóstol Pablo, recibido en el tercer cielo a él mismo, y se llama la incircuncisión, la verdad. La mezcla de los dos es el engaño, la iniquidad y la mentira. Dice acá, dice Job 10:11, dice, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Job entendía que dentro de nosotros, ¿sí?, hay un cuerpo, el cuerpo espiritual, el espíritu, y que lo que se puede ver es un vestido. Dice, me vestiste de piel, un vestido que tiene piel, que tiene carne, y me tejiste con huesos y nervios, o sea, nos unió los huesos y los nervios, pero que hay dentro de nosotros el espíritu. Mire, Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira. ¿Qué sería desechar la mentira? Desechar la mentira es desechar todo engaño, ¿sí? Todo engaño. ¿Cuál? Mira, la verdad te dice, así dice Dios de ti. La mentira son esos designios de la mente que tú recibes cuando estás en tu crianza de pequeños en un hogar y recibes unos designios en la carne que tú crees que es tu verdadera vida. Designios donde aprendes a pecar. Dice que estos designios no se sujetan a Dios y tampoco pueden, que son contrarios a Dios. Donde tú aprendes a mentir, aprendes a una cierta de cosas que son deseos engañosos. Cuando son deseos engañosos, la mentira que dices, ¿sí?, es una realidad para ti, pero para Dios no, porque Dios destruyó en la cruz el hombre de pecado. Entonces estos designios hacen que tú vivas según el antiguo hombre, ¿sí? El hombre que está viciado en el siglo de la ley con pensamientos contrarios a Dios. Ahora, dice, por el cual desechando la mentira. La mentira son esos designios, ¿sí? Designios que luego se convierten religiosamente, ¿sí? Donde te hablan de pecado, de mentira, de engaño, y dentro de ti, por ejemplo, el cuerpo te dice, estás enfermo, ¿sí? Pero Dios te dice que la vida Jesús que eres se perfecciona en tu cuerpo mortal. Entonces no estás llamado a decir estoy enfermo, estás llamado a decir que estás sano, ¿sí? Porque aún pensamientos que vienen dentro de la mente son contrarios a la verdad que está escrita de ti. Entonces dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. No podemos hablar mentira. O sea, no podemos hablar de la mezcla de la verdad en plenitud con el evangelio diferente que habla Gálatas 2:14, ¿sí? Espiritualmente hablando, y también en los designios de tu carne, los mensajes que te envía tu mente, ¿sí? El antiguo hombre que está viciado, ¿sí?, con deseos engañosos, o sea, no tienen que ver con los negocios del reino, con los negocios de nuestro Padre, nuestro Abba Padre, tienen que ver con todas las cosas que te entretienen, que te hacen vivir una vida no piadosa y de espaldas a Dios. De eso hay que viciarse y poner los ojos en la verdad. Por eso dice, si es que, dice, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Somos miembros los unos de los otros. Esto te revela la verdad, que somos miembros. Entonces, que tu prójimo eres tú mismo, entonces ¿cómo te vas a mentir a ti mismo? Habla verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Somos miembros los unos de los otros. Mira lo que dice Romanos 12:2. Dice, no se conformen a este siglo. Cuando habla de este siglo, habla del entendimiento del mundo, ¿sí? Del espíritu del mundo, de cómo habla el mundo, ¿sí? De la maldad, de los demonios, de Satanás, del pecado.
¿sí? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Mire esto importante, ¿sí? Al usted salir del engaño, porque la religión te ha engañado, ¿sí? El sistema religioso o la mente religiosa, porque puede ser un individuo que esté hablando de este siglo. Pablo hablaba del siglo de maldad. El siglo de maldad es la ley, ¿sí? Donde tú conoces todo lo que es contrario a Dios, toda la maldad, ¿sí? Entonces, que tú dices que tú eres esa maldad, esos designios te dicen tú eres esa maldad, la religión te dice que tú eres esa maldad, y ahí te engaña. ¿Por qué? Porque en la renovación, ¿sí? Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la misma mente te sirve, pero lo que tienes que hacer es renovar. ¿Qué es renovar? Cuando tenemos la mente del viejo hombre, ¿sí? Que no es la verdad de nosotros, sino los designios que son de la carne, contrarios a Dios, que no se sujetan ni tampoco pueden, ese hombre que tú crees que eres, ¿sí? Esa mentalidad que tú crees que eres de pecado, de maldad, que tiene, puedes tener demonios, pues Satanás puede estar ahí vivo, ¿sí? Eso que tú no eres es la mentalidad del antiguo Adán. Y ese es el viejo hombre viciado, ¿sí? Con deseos engañosos. ¿Por qué? Porque ese antiguo Adán fue muerto en la cruz. Entonces, decir que tú eres ese antiguo Adán es decir mentira. Y ahí estás mintiéndole al prójimo. ¿Por qué? Porque ya somos la nueva creación. Mire, acá dice, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad, vestidos del nuevo hombre. Ya estamos vestidos del nuevo hombre. ¿Qué es lo que sucede? Como no nos han dicho la verdad, la palabra de verdad que predicaba el apóstol Pablo, solo el apóstol Pablo, pues te vistieron de un poquito de verdad y un poquito de mentira. Entonces, Jesús anunció en los días de su carne, dijo lo siguiente: aquel que edifique sobre la arena, soplarán los vientos contra aquella casa y se destruirá. ¿Por qué? Porque la arena, escúcheme esto, la arena tiene granitos pequeños de piedra que tienen barro mezclado, mostrando que la piedra representa el poquito de verdad que tiene y el barro, el evangelio diferente, de los cuales no andaban conforme a la verdad. Pedro, Juan, Judas, Santiago, ¿sí? Que no andaban conforme a la verdad. Entonces, tú, quitando, dice, si en verdad le habéis oído, porque ¿cómo sabemos que si en verdad le habemos oído? Pues nos ubicamos en la verdad. Y la verdad es el evangelio de nuestra salvación. Y el único evangelio que habla de salvación era el predicado por el apóstol Pablo. Gálatas 2:7, el evangelio de la incircuncisión, el evangelio que no recibió de hombre alguno. Es el evangelio en el cual te mandan, la verdad te manda, el espíritu de la gracia, que es la verdad, te manda a vivir perseverando en la verdad. Por eso, ahí desechas toda la mentira, comienzas a hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, no nos conformamos al siglo de la ley, ¿sí? O al conocimiento del mundo, sino nos transformamos por medio de la renovación de la mente, de vuestro entendimiento. Entonces, la misma mente te sirve. Lo que pasa es que renuevas, ¿qué? Renuevas la ceguera que tenías, el velo que tenías, ¿sí? Porque al ser introducidos al evangelio diferente, se nos hizo un velo. Por eso el Espíritu pide, renovados en el entendimiento. La misma mente sirve. Lo que no sirve es el conocimiento del siglo malo, sino el siglo venidero. ¿Cuál? El de las promesas. ¿Cuál? El del nuevo hombre. El del nuevo hombre creado según Dios. En justicia. ¿Cuál justicia?
La justicia no nuestra, dice Pablo, que cuando él trata de guardar la ley, estaba tratando de guardar su propia justicia, que vivía por su propia justicia. Pero no en la justicia del hombre, sino en la justicia de Cristo, que fue imputada. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. Al perseverar en la verdad, la fe crece. La fe crece. Entonces, no nos conformamos, renovamos nuestro entendimiento para comprobar. Mire, esta palabra es importante. Renovamos el entendimiento no para ver si sirve. La palabra de verdad en el Evangelio de Salvación, la incircuncisión, no es para ver si sirve, es para comprobar. Cuando usted le dicen comprobar, Dios le está diciendo pruébame. Pruébame para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué tremendo, ¿no? Solo por renovar el entendimiento. Pero para esto, primero, hay una escogencia de Dios, una predestinación, ¿sí? Por la verdad, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, por la verdad, estamos aquí en identidad de Jesucristo, hombre resucitado en gloria, hablando que hay un trazo de la verdad, que hay una sola verdad, que si no se traza la verdad, se mezcla con el engaño y te pasas al evangelio diferente predicado por Pedro, Juan, Judas, Santiago. ¿Sí? Pero si guardas el trazo, te mantienes en el fundamento, no eres hallado falso porque te mantienes en la verdad que predicó el apóstol Pablo, el hombre al cual Jesucristo mismo le predicó, lo encarnó, ¿sí? Lo tomó, lo encarna y era el Espíritu de la gracia en él, obrando en toda la verdad. Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Qué importante es la verdad. La justicia de Jesucristo, la bondad del amor de Dios en nosotros. ¿Sí? La bondad, la justicia de Jesucristo por medio de la fe y la verdad de Jesucristo predicada en el tercer cielo al apóstol Pablo. Por eso, no toleramos mezclar el evangelio diferente, ¿sí? Esto es así, amados hermanos. La escritura, ¿sí? La escritura consiste en de Génesis, ¿sí? A Malaquías. Esa es la escritura. Libros históricos, Mateos, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Son libros de la historia de Jesús y de la historia de los primeros pasos de la iglesia. ¿Sí? El Evangelio, ¿por qué decimos que es el Evangelio? Porque se lo predicó Jesucristo directamente, no mandó a nadie. Jesucristo mismo se reservó la verdad para darla él mismo. Por eso le llamamos el Evangelio, porque si el Evangelio es Jesucristo, ¿sí? Aquí con una tilde, nos dice, habiendo creído en él, nos dice que Jesucristo es el Evangelio. O sea, el Evangelio es una persona llamada Jesucristo que al tú meter ese Evangelio en la mente, oírla, que la fe viene por el oír, y la fe crea, confirma, afirma la verdad del Evangelio, ¿sí? El Evangelio de la gracia en nosotros, tú te conviertes en el Evangelio y te conviertes en Él. ¿Por qué? Porque Él es el Evangelio y son las palabras de Jesucristo, la verdad predicada en el tercer cielo, las que te afirman, las que te sostienen, las que viven dentro de ti. Esa es la verdad, por eso la trazamos. Entonces, ese es el fruto del Espíritu, en toda bondad, justicia y verdad. ¿Desechando qué? Desechando, dice acá, por lo cual desechando la mentira. Ya sabemos, estamos diferenciando la mentira. Entonces la invitación es a esa. El evangelio diferente lo predicaban unos apóstoles fraudulentos, ¿sí? Desecha eso. Yo no uso las cartas de ellos. Cuando las uso es para ver cómo era que engañaban a los gentiles y engañaron toda la tierra. ¿Por qué? Porque si ellos predicaron que la maldad continuó, que Satanás continuó, que los demonios continuaron, que el pecado continuó, que todos somos llagas podridas y todo eso, entonces Cristo fracasó en la cruz. Pero como eso no es verdad, eso era la mentira del evangelio diferente, estamos hablando ahora verdad.
porque Cristo sí destruyó a Satanás en la cruz, conforme dice Hebreos 2:14. Sí destruyó los demonios, conforme dice en Colosenses. Sí destruyó las maldiciones, porque dice que el acta de los preceptos que nos era contraria quedó clavada en la cruz. Esa acta no resucitó, quedó ahí. Entonces no hay maldiciones, no hay demonio, no hay enfermedad. Estás reinando en vida. ¿Pero cómo reinas en vida? Entrando a la verdad. Desechando el evangelio diferente que hizo caer a los Gálatas. Tienes que desecharlo. Bueno, si eres escogido de la verdad. Ahora, Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? Firmes. ¿Firmes en qué? En un solo evangelio, en una sola verdad. El evangelio del apóstol Pablo. Se lo predicó Jesucristo, no mandó a nadie. Él mismo se reservó la verdad para él hablar de él mismo. Entonces no hay error ahí. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo predicó, hermano. Ojalá se te sea alumbrado esto. Jesucristo mismo la predicó, resucitado en toda su gloria, habiendo alcanzado la plenitud de ser Dios nuevamente, porque se había despojado antes de la cruz de ser Dios y tomó posición en la resurrección y en la gloria. Y se le apareció a un solo apóstol, a uno solo, dice Pablo, yo el primero, en el cual, ¿sí?, toda la bondad de Dios se manifestó. Ahora, bondad. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Ceñido, firme ahí, inamovible de la verdad. Por eso, inamovible, y Pablo hace una advertencia en la carta de Corintios, hace una advertencia y dice que no se dejen mover por palabra, por espíritu o por carta como si fuera el apóstol Pablo. ¿Sí? De esas cartas es que hablamos que los que andaban no conforme a la verdad, Pedro, Juan, Judas, Santiago, dejaron cartas añadidas, ¿sí? Cartas añadidas, que son 8 cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro, Judas, Santiago y Apocalipsis, contaminadas, ¿sí? ¿Contaminadas con qué? Con los 2 evangelios, con la verdad y con el evangelio diferente que es la carne, ¿sí? Que representa la arena que sopla y se destruye. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos soplando, amado hermano, estamos soplando espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque tiene que caer esa mentira donde te había formado, esa mentira de que mezclas los 2 evangelios. Estos apóstoles predicaban otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos predicaban a Jesús según la carne y Pablo predicaba a Jesús resucitado en gloria, en el estado más alto de ser Dios, donde se le reveló. Entonces, en Gálatas 2:14 le dice a Pedro, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Porque judaizar es enseñar la circuncisión a la cual Jesús de Nazaret en los días de su carne vino a ser siervo. O sea, él vino a servir a esa ley y vino a enseñarla en perfección para que el judío pudiera ver la verdad. Pero no lo recibieron. Llevó él la verdad de la ley hasta ese momento, porque la ley fue hasta Cristo, la consuma en la cruz y resucita en el nuevo régimen del Espíritu, en el nuevo pacto, donde todo el evangelio viene siendo nuevo. Por eso cuando se habla esto, pareciera que fuera nuevo. Pero claro que parece que es nuevo. ¿Por qué? Porque si no había sido enseñado, pues es nuevo, porque no se había visto. Pero hay una sola verdad. Hay una sola verdad. Dice, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿sí? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estamos hablando del evangelio que predicaba Pablo, el evangelio de la paz. Dice que tenemos el Dios de paz, ¿sí? La paz de Dios, no la paz del hombre, la paz de Dios, porque Dios está en nosotros. Este es el único evangelio que dice Cristo está en nosotros. Este evangelio te pone a buscar en otro espíritu, en templos hechos por mano de hombres, o te pone a ver a Dios por fuera, ¿sí? Helo aquí, y todo era por fuera. No vayáis. ¿Por qué? Porque está en ti.
¿Eres tú mismo? Ajá. Dice, calzados los pies con la presto del evangelio de la paz. ¿Qué evangelio habla de paz? La palabra de verdad. ¿Sí? La palabra de verdad. El evangelio de error no tiene paz. Tiene una paz efímera. Cuando oigan de paz, guerra vendrá sobre ellos. Y en el evangelio de la gloria, vivimos en esa paz de Dios, cualquier sea la circunstancia. Dice en este evangelio que somos bendecidos con toda bendición. Que Dios siempre nos lleva en triunfo. Imagínense, hay tanta paz que Dios siempre nos lleva en triunfo. De gloria en gloria y de victoria en victoria. Dice que somos más que vencedores en este evangelio. En este dice, el que venciere, o sea, te muestra antes de la cruz, no has vencido, pero Jesús venció por ti. O sea, te muestra sin fe o una fe de obra, porque si tú obras, entonces te dice, bueno, si sigues obrando así, puedes vencer, puedes ser salvo. No, por la sola fe ya eres salvo, y salvo siempre es salvo. ¿Sí? ¿Cómo se va a perder una salvación tan grande? Se pueden extraviar, ¿cómo? Estando en el evangelio diferente, mezclando que somos más que vencedores, pero a ver si vencemos. ¿Sí? Pero no es así. Somos más que vencedores. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. Una coraza es algo que te rodea. ¿Sí? Es algo que te rodea. Te rodea la justicia de Dios. O sea, eres imputado por la justicia de Jesucristo en ti. ¿Sí? No es tu propia justicia tratando de agradar la ley de Moisés, que me porto bien, que no me muevo, que no hago. No, es una justicia que ya te mató al pecado, que vives muerto al pecado, vives muerto a la maldad, vives muerto a la concupiscencia, y eso es una justicia que te hace vivir el evangelio de la paz. No hay deseos de pecar. ¿Por qué? Porque en el evangelio de la paz vives creado según Dios en justicia y santidad. ¿Sí? Tú eres un espíritu eterno. Tú eres un espíritu eterno. Mira esto. Tú eres un espíritu eterno que es Dios, el espíritu de Dios. Por eso dice que la gracia que está en ustedes desde antes de los tiempos de los siglos, mostrándote que ese espíritu de la gracia eres tú. O sea, tú eres el espíritu de Dios mismo. Por eso dice en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Jesús no había participado, Jesús, Dios sobre todas las cosas, no había participado de carne y sangre y participó de lo mismo de nosotros. ¿Pero con qué? Con el mismo espíritu de Dios. Entonces tú eres un espíritu creado según Dios, ¿sí? Y vestido del nuevo hombre creado. Mire, este nuevo hombre es este vestido que habla Job. Me vestiste de piel, de carne, me tejiste con huesos y nervios. Ese es ese vestido. O sea, Dios le llama hombre a este vestido y dice, ese nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad. ¿Por qué? Porque si tú eres un espíritu eterno, el nuevo hombre es el vestido pero Job lo tenía ese vestido, sabía que lo tenía, pero ese vestido era corrupto. ¿Por qué? Porque existía la maldad, existía el pecado, existía la muerte. ¿Sí? Y no había la revelación. ¿Quién trae la revelación quién desciende con la revelación del tercer cielo? El apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, ese vestido del nuevo hombre, ese vestido del nuevo hombre, creado según Dios, es tu cuerpo ahora, tu manera de pensar, renovando el entendimiento, como dice Romanos 12, no conformarnos al siglo malo, el siglo antes de la cruz, porque ¿qué es? Cuando el apóstol dice, teniendo los sentidos madurados en el discernimiento del bien y del mal. Fácil. La palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, la incircuncisión, es todo el bien que está escrito de ti y escrito en ti por Dios y dicho por Dios en ti y plasmado en 14 cartas. ¿Sí? De Romanos a Hebreos. Y el mal, hermano, es todo el antiguo pacto. Todo lo malo que dice de ti, de Génesis a Malaquías, aún en los libros históricos, pero toda la verdad es lo que trajo el apóstol Pablo y lo plasmó. Ahora,
Eso sucede renovando y siendo transformados. ¿Sí? Tienes la misma mente, te sirve, lo que no tienes es la información renovada. Entonces la información renovada te viste. Te viste de esa justicia y de la santidad que es solo por la verdad. Por eso hablamos palabra de verdad, porque la santidad que te llega a ti es solo por la verdad, no hay otra manera. No es por el evangelio diferente de estos obreros fraudulentos, es por la verdad que descendió predicándose en el tercer cielo y revelándosele a un solo apóstol, al apóstol Pablo. Y usted de pronto dirá, ¿por qué este hermano solo habla del apóstol Pablo? Resulta que él dice así, dice, la corona, la cual Dios me dará. ¿Sí? La corona, la cual Dios me dará. ¿Sabe qué es esa corona? La corona es que decir que solo la verdad la trajo él, que él no engañó a nadie. Fue el único obrero aprobado. ¿Sí? Darle la importancia y colocarle la corona de la verdad de Dios, porque por medio de su puño y de su letra, por medio de ese hombre, Dios descendió en la verdad. ¿Para qué? Para nosotros. ¿Sí? Eso es darle la corona al apóstol por Dios, porque Dios es la verdad y la verdad va relacionado con el que trabajó en la verdad, el apóstol Pablo. Luego vino la mezcla de verdad y mentira que se llamó la apostasía hasta este tiempo y estamos hablando verdad sobre el fundamento de la verdad colocado por nuestro amado hermano el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, o sea, apóstol al resto del mundo. ¿Sí? Bueno, dice, sobre todo tomad, ¿sí? Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que puedes apagar todos los dardos del maligno. ¿Sí? ¿Qué es el maligno? El maligno tiene que ver con una palabra que se llama designios. Designios de la carne. Esos designios de la carne son los pensamientos que recibes en el lugar donde te crías, que te muestran otra vida. Y te voy a hacer esto un poquito más claro. Jesús nace, ¿sí? Jesús nace y nace con una información que le trajo un ángel a aquella mujer, le trae a María y le dice, Él es Dios. ¿Sí? Él es Dios. Y ella creyó porque se lo decía de parte del Señor, un ángel. El que va a nacer de tu vientre es Dios. Entonces, él se forma en ese hogar con designios también, pero esos designios nunca lo contaminaron. ¿Por qué? Porque él entendía que él estaba siendo Dios. ¿Sí? Nosotros nacemos en hogares, ¿sí? Donde nos muestran una vida diferente, con designios contrarios, que no les sujetan y tampoco pueden a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí aprendemos malas costumbres. ¿Sí? Aprendemos malas costumbres, impedimentos. No, no se puede, no se puede, no se puede. Tú te creas con el no se puede y tu mente registra que no se puede, no se puede. ¿Sí? Resulta que no te dicen como dice la verdad, somos bendecidos con toda bendición, sino que vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces el cuerpo se comienza a formar designios engañosos, ¿sí? Que forman deseos engañosos y te da mensajes de temor, de miedo, de imposibilidades, de una serie de cosas que te enseñan a las malas costumbres, ¿sí? Cosas que tú te agarra el evangelio diferente y dice, no, sí, me identifico con el anterior Adán. Pero eso es todo un engaño. ¿Por qué? Porque la verdad dice que tú eres bendecido, ¿sí? Que tú eres limpio. Después de la cruz no hay pecado. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú naces con todas las herramientas para vivir conforme a la bondad, a la justicia y a la verdad. Pero ¿qué sucede? Como naces en un ambiente hostil, pues formas una mentalidad con un nombre terrenal y tú crees que eres ese nombre, ¿sí? Entonces,
Pero tú no eres eso. ¿Por qué? Porque tú eres el nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Que lo que creías que era es simplemente un vestido del viejo hombre, el cual quedó destruido en la cruz. Mira, entonces aquí dice que puede apagar los dardos del maligno. Son mensajes en tu propia mente, ¿sí? Que atentan contra ti, como la enfermedad, como la tristeza, como el temor, miedo a la muerte, miedo a un mal en contra tuya. Este mundo se lo llevó el que lo trajo. Cuando te fijas mucho en los sistemas políticos, religiosos y económicos y pones la confianza en ellos y te defraudan, ¿sí? Todas esas cosas que el conocimiento, el espíritu del mundo le enseña a la mente inicua, porque el espíritu del mundo hace parte de la mente inicua. Dice, y toma el yelmo de la salvación, te reviste, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la verdad actúa como una espada, ¿sí? Que una espada que apaga los dardos, ¿sí? Te sirve de escudo y es la palabra de Dios. No toda la Biblia es la palabra de Dios. Escuchen. ¿Por qué se lo digo? La palabra de Dios en el evangelio vigente, en el evangelio presente después de la cruz, es la que Jesucristo le reveló al apóstol Pablo. Por eso decimos que la mente de Cristo quedó plasmada en 14 cartas, ¿sí? El fundamento de la mente de Cristo, porque después ella pues te alumbra más y te alumbra más. Por eso Pablo dice, viene otro que edificará encima, porque Pablo escribió el fundamento, trató de explicarlo, nadie le creyó, quedó solo. El crecimiento de la formación de Cristo quedó estancado, muchos cayeron de ese crecimiento y ahora la verdad de la mente de Cristo aparece para aclarar los misterios y esa es la palabra de verdad, la palabra de Dios. Por eso en otro lugar dice, los que no se conforman, ¿sí?, a las sanas palabras de Jesucristo, hablando del Evangelio de la verdad predicado por Pablo, después de la cruz. Lo otro ya se cumplió, ¿sí? Lo otro, la historia y la escritura, se cumplió, ¿sí? Lo otro que fue añadido es el engaño. ¿Por qué? Porque era necesario que la cizaña, los apóstoles fraudulentos que escribieron después de que Pablo fue quitado y se enseñorearon de todas las congregaciones que Pablo había edificado en la verdad, porque le hicieron el mismo daño que le hicieron a los Gálatas, ¿sí? Le hicieron el mismo daño que le hicieron a los Gálatas, se lo hicieron a los Éfesos, se lo hicieron a los romanos, se lo hicieron a la Odisea, a Filadelfia, a Tiatira. Por eso vemos en Apocalipsis a Juan escribiéndole cartas a las iglesias que él creía que eran de él. Pero resulta que primero él predicaba a otro Jesús, ¿sí? Esto es así. Pablo predicaba a Jesús en toda su gloria, resucitado y glorificado, y ellos predicaban a Jesús en los días de su carne, ¿sí? Un hombre que peleaba con el pecado, que perdonaba pecado, que peleaba contra Satanás, que echaba fuera demonios, ¿sí? Eso invalida la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo destruyó a Satanás, destruyó a los demonios, destruyó las maldiciones, perdonó los pecados para siempre. ¿Para qué perdona si ya fueron perdonados todos? Se llama la reconciliación, ¿sí? Porque no se llama al arrepentimiento, sino a la reconciliación. ¿Por qué? Porque ya Dios perdonó, entonces reconcíliate, o sea, renueva el entendimiento, ¿sí? Ven a la verdad de la palabra para que seas vestido, porque ya estás vestido y eres creado en justicia, en santidad de la verdad, ¿sí? Entonces, no podemos nada en contra de la verdad, sino por la verdad. Esto es un trazo de la carta a los Éfesos, cómo trazó la verdad del Espíritu, ¿sí? Por medio de la pluma del apóstol Pablo, la mente de Cristo, la cual tenemos, dice que tenemos. Tú no tienes la mente de Pedro, tú no tienes la mente de Juan, tú no, desecha eso, esa es la maldad. Esos son los obreros fraudulentos, esos son los que le hicieron daño a los Gálatas, los hicieron caer de Cristo.
¿Por qué? Porque enseñaban judaísmo, que es circuncisión, y es enseñar lo que Jesús enseñaba antes de morir en la cruz, en los días de su carne. Así que, amados hermanos, sean todos, como dice la Escritura, bendecidos con toda bendición. Y confieso por el poder de la palabra y el Espíritu de gracia que hay en mí, que tú trazas la verdad y te posicionas en ella. Bendecidos.